Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de Java. Mi nombre es Jorge y esta es la tercera parte del tutorial de listas enlazadas de estructuras de datos en Java. Lo que vamos a hacer el día de hoy es no solamente continuar donde nos quedamos, sino que vamos a crear métodos para eliminar elementos en la lista enlazada, lo cual creo que nos va a ayudar a comprender un poco más cómo funciona, ¿ok? Entonces, les recomiendo ver no solo la primera y segunda parte donde te explico acerca de los nodos, donde explico acerca de la clase de lista enlazada, para que tengas una idea. Y bueno, pues vamos a ver primero este código donde yo añado 6 elementos a una lista. Vemos el primer elemento y el último elemento que viene siendo del 1 al 6, ¿ok? Lo que vamos a hacer es empezar a eliminar elementos de esta lista y luego vamos a cortar la lista, ¿ok? Entonces les voy a mostrar cómo funciona eso. El primer elemento, el primer método que yo quiero hacer es eliminar primero, y este es muy sencillo y de hecho se los quería mostrar. Es más que nada eliminar el elemento, en este caso sería el número uno que está en la lista. Y lo único que tenemos que hacer aquí es primero recordar que es una cabeza. La cabeza es el punto de partida de la lista enlazada. Lo que tenemos que hacer aquí es decir, bueno, la cabeza va a ser igual a cabeza.obtener siguiente. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí en este método es, bueno, que la cabeza de la lista enlazada ya no va a ser la misma, sino va a ser el siguiente elemento a partir de ahí. Y ese elemento obviamente ya tiene varios enlaces, por lo tanto la lista enlazada cambia. Entonces, naturalmente hay que disminuir el tamaño de la lista enlazada. Y si yo pruebo el código, yo pongo aquí lista.eliminar primero. Lo que va a pasar es que el primer elemento no va a ser el número uno, va a ser el número 2 y el último va a ser el 6. Entonces cortamos el primer elemento de la lista. Algo que podemos hacer también con esto es que podemos empezar a jugar con ese tipo de enlaces que existen. ¿Por qué? Porque si yo quiero eliminar el primer elemento, pero vamos a decir que quiero eliminar los primeros dos y cortar dos enlaces a la cabeza, pues podemos utilizar de nuevo el método obtener siguiente. Entonces el enlace de la cabeza va a pasar a ser el segundo que ya tiene enlazado, porque es el siguiente, el siguiente. Y si yo ejecutara el código, nada más por poner un ejemplo, pues el primer elemento sería el 3. Obviamente aquí dio un error porque el tamaño tenía que disminuirlo en 2, porque son 2 lo que está bajando, y cuando quiere ver el último pues ya da error. Pero digo nada más como para que lo tengamos de cultura general y sepamos cómo funciona todo esto. Otro método que quería mostrarles era el método para eliminar un elemento en un índice en específico. Entonces voy a colocar aquí public void eliminar, y el método eliminar va a ser en un índice. Este es bastante interesante porque es muy parecido al método obtener. En el método obtener que escribimos en el tutorial pasado, veíamos cómo obtener un valor en un índice, obviamente iterando ese índice hasta llegar a un valor, al nodo en el que estaba ahí, obteniendo el nodo siguiente, y al final obteníamos el valor de ese nodo, ¿ok? En el método eliminar es más o menos es algo más o menos parecido, pero vamos a tener que eliminar el enlace, vamos a tener que reenlazar. Digamos que tenemos uno que enlaza a 2, y luego el 2 enlaza a 3, y luego el 3 enlaza a 4, algo más o menos así, 5 y 6. Es básicamente lo mismo que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, si yo quiero eliminar el 3, esta sería la posición 2, ese sería el 0, luego tenemos el 1, luego tenemos el índice 2. Lo que yo quiero hacer es no eliminar esto tal cual, sino bueno, lo que yo quiero decir es, quiero obtener el 2, entonces sería más o menos, llego hasta el 2 y le digo, bueno, el 2 va a enlazar al 4, es decir, no va a enlazar el 3, va a enlazar al siguiente del siguiente que es el 3. Entonces, cuando enlaza al 4, automáticamente lo que va a pasar es que como el 4 ya enlaza al 5 y al 6, pues habremos eliminado el elemento 3, que es el índice 2 en esta lista enlazada. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es primero obtener el objeto anterior, el nodo anterior. Así que voy a crear un contador parecido al método de obtener y un nodo temporal que va a comenzar en la cabeza, ¿ok? Va a comenzar con el valor de la cabeza, y lo que voy a hacer es, bueno, mientras el contador sea menor a index menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque quiero llegar a 1 antes, no al método, a la ubicación tal cual. Lo que voy a hacer es, bueno, ya que tenemos eso, voy a decir, mira, ¿sabes qué?
temporal es igual a temporal.obtener siguiente, contador incrementa en 1 y al final lo único que tengo que hacer es decir, bueno, el temporal punto enlazar siguiente, y ese es un método que lo que hacía era que enlazaba un nodo, que el siguiente nodo de este sea otro nodo. El siguiente nodo va a ser igual a, y eso está muy interesante. Vamos a colocar aquí, ¿por qué no presiona para abajo? Ok, ahí está. El siguiente va a ser temporal.obtener siguiente, que es el siguiente actual. Entonces esto sería como enlazar al que ya tiene siguiente, sería lo mismo, pero del siguiente vamos a obtener otro siguiente. Entonces va a ser el siguiente del siguiente, y al hacer este enlace básicamente pues ya lo tenemos, ¿no? Ya eliminamos el que está en el medio. Ahora, esto, si se dan cuenta, este código solamente funciona para elementos que no sean la cabeza. Si vamos a poner acá un if, si el índice es igual a 0, pues lo que vamos a hacer es lo mismo que el eliminar primero. Es decimos cabeza igual cabeza punto obtener siguiente, y todo esto, bueno, quedaría en un else para que no se vaya a ejecutar después, porque este código solamente está pensado para eso. Ya que hemos hecho todo esto, el tamaño disminuye en -1. Entonces, ya que tenemos esto, lo podemos probar. Nos regresamos acá y lo que yo quiero hacer es, bueno, en vez de eliminar, podemos eliminar el primero, pero en vez de eliminar el primero vamos a eliminar el índice 2. Entonces aquí vamos a hacer algo interesante. Vamos a mostrar el índice número 2 en pantalla. Si no lo eliminamos, el índice 2 naturalmente sería, me parece que el 3, sería el 3, aquí lo ven. Y si eliminamos ese índice, aquí va a ser el 4, va a ser el siguiente. ¿Por qué? Porque la lista se recorre, porque el enlace se enlazó al siguiente, y es básicamente lo que hicimos aquí, es este proceso. Entonces, ahora ya sabemos algo más de enlaces. Podemos encadenar estos métodos de obtener siguiente para enlazar diferentes, ahora sí que caminos entre los nodos, y cambiar la estructura de la lista enlazada. Ahora, otra cosa también interesante que podemos hacer es cortar, y cortar es un método que en lo particular a mí me gusta. Vamos a hacer public void cortar. Este también es un método que pueden implementar ustedes. Creamos primero el índice de donde queremos cortar, y lo que vamos a hacer es de nuevo lo mismo. Vamos a agarrar el contador, el while y todo eso, lo vamos a colocar aquí, y vamos a estar iterando dentro de nuestra lista enlazada, ¿ok? Entonces aquí hay varios conceptos que quedan para que lo interpretemos nosotros mismos. ¿Qué quiere decir cortar para ustedes? A lo mejor es si tenemos esta lista y yo quiero cortar a partir del índice 3, entonces me voy 0, 1, 2, 3, entonces del 3 en adelante todo desaparece, pum, desapareció. Ok, eso sería a lo mejor cortar. Y si yo quiero hacer eso, yo tengo que irme al 3, entonces sería index -1, que ese sería el índice 2, sería 0, 1, 2. Vamos a decir que acá tenemos otras cosas. Y vamos de nuevo, nos movemos de temporal en temporal. Temporal es igual a temporal.obtener siguiente. Incrementamos el contador para que podamos salir de ese ciclo infinito. Y lo único que tenemos que hacer es, bueno, ¿sabes qué? Temporal.enlazar siguiente es igual a null. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, cortamos el enlace a partir de aquí, y todo lo que esté después se va a quedar volando y lo va a recoger el recolector de basura. Entonces va a desaparecer. Eso, señores, pues es algo que nos ayuda a poder implementar, bueno, otras cosas. Podemos cortar esto porque el siguiente pues ya no va a hacer nada, y toda la conexión que tengamos hacia adelante pues va a desaparecer, ya va a dejar de existir. Entonces, una vez que tenemos esto, también el tamaño es muy sencillo de calcular. Naturalmente, si el índice aquí vamos a decir que era el 3, entonces ahora el tamaño va a ser 3, va a ser lo que queda. Es realmente, digo, no tiene ciencia, nada más colocarle aquí y ya. Ya que tenemos esto, vamos a regresarnos al inicio, y lo único que vamos a hacer es vamos a cortar la lista
A partir del índice tenemos 6 elementos, vamos a cortar del 4 en adelante, el 4 sería el índice número 3 y simplemente con ver el primero y el último, y vemos el tamaño también de la lista, primero, último y tamaño, vamos a eliminar eso acá también, corremos nuestro código. El primer elemento es el 1, el último es el 3 y el tamaño es 3. Entonces todo eso que estaba aquí desapareció. Entonces, amigos, espero que eso les haya dado una idea también de cómo funcionan estas enlazadas. Les recuerdo que esto no es precisamente la forma en la que tienen que implementar todas las listas enlazadas, es una forma de hacerlo. Si se dan cuenta, aquí no he implementado manejo de errores ni nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si no el tutorial quedaría de 2 horas en lugar de 10-15 minutos. Entonces, espero que les haya gustado, que les dé una idea de cómo funciona esto de los enlaces, que puedan implementar sus propias listas con sus propios métodos, dejen toda la imaginación, pueden implementar muchos métodos más y realmente espero que estos métodos les den una idea de cómo funciona precisamente esa estructura de datos, que pueden hacer muchas cosas aquí. Recuerden que naturalmente Java ya tiene una lista enlazada, una clase de lista enlazada que ya existe, que la encuentran en java.util, es java.util.linkedList se llama, y es la que ya pueden usar para, o ArrayList también, las que pueden usar para implementar todos esos métodos. Pero la importancia de saber esto es que ustedes pueden crear sus propias estructuras de datos, sus métodos específicos, y pues se pueden mover a través de todo esto y realmente es algo muy muy interesante, muy padre, muy divertido. Personalmente yo creo que es divertido. Tal vez tenga problemas por pensar eso, pero bueno. Siendo todo, amigos, si te gustó el video no olvides dejar un like, no olvides dejar comentarios, suscribirte siendo entonces suscrito al canal. Y bueno, pues nada, nos vemos en un próximo video tutorial. Chao.